último día fue Ventaja cuando tuvimos el ventajas y desventajas de los impuestos directos. pero desventaja no. Hablando de desventajas, impuestos directos, una que dice que son muy sensibles a los contribuyentes. ¿A qué se refiere esto de la sensibilidad? ¿No podemos cerrar la puerta? De la sensibilidad. Lo que sucede es que cuando uno paga impuestos, está consciente de cuánto es lo que le está pagando al Estado. Cualquier cambio que se da y que nunca es para abajo, sino que siempre es para arriba, pues inmediatamente lo detecta uno. Por ejemplo, la municipalidad de Misco, a todos los propietarios de inmuebles, hace algunos años, les mandaba a principio de año les mandaba una nota donde les decía que su impuesto había subido a tal monto en base a tal porcentaje. Y cuando uno hacía cálculos, ya se daba cuenta de cuánto era la diferencia. Y si estamos hablando de una familia que los dos viven con un salario mínimo, por ejemplo, y ya tienen un presupuesto establecido, ¿es sensible para su economía, sí o no? Sí. Por eso, cuando aquí se creó el IVA, aquí, en el tiempo de Río Montt, hubo un problema. Recuerden que era un estado de facto, y entonces los que elaboraban las leyes eran gente allegada, los que hacían leyes eran gente allegada. Como fue una obligación que le impusieron al gobierno de facto, al Fondo Monetario y al Banco Mundial, que tenía que crear el IVA para que le pudieran seguir dando la oportunidad de concederle créditos y de promover los que ya estaban por vencer. Se dieron la obligación de crear el IVA, así como se creó el IVA aquí en Guatemala. Pero cometieron el error de crearlo diciendo que el precio son 100 quetzales y ya con el IVA son 107 quetzales, porque era el 7% cuando surgió. Eso no debe de suceder en los impuestos indirectos, se lo puedo explicar. Eso se da básicamente en los impuestos directos. Por eso cuando corrigieron la plana, pues ya la gente sabía de que había un impuesto que pagar, el monto. Cuando estamos hablando del impuesto sobre la renta, los que estamos en el régimen de asalariados, sabemos cuánto es el monto que nos descuenta el patrono. Y cualquier cambio en nuestro salario, inmediatamente revisamos el comprobante para ver qué pasó, por qué no están más. Y si hay alguna diferencia de lo que me descontaron del impuesto de la renta en el mes anterior, y no se ha modificado la ley, definitivamente es un error y uno reclama. Entonces la sensibilidad se refiere a que el sujeto pasivo siempre está consciente de cuánto es lo que está pagando y cualquier aumento en las tasas impositivas lo resiente en su economía. Esa es la parte esencial de por qué se considera una desventaja. Son muy sensibles para los contribuyentes. Otra desventaja es que son poco productivos.
¿Por qué se dice que son poco productivos? Desde luego le generan recursos al Estado. Pero si comparamos el IVA con el impuesto sobre la renta, que son los dos impuestos mayoritarios y en Guatemala, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual el IVA resulta ser un mejor proveedor de recursos para el Estado que el impuesto sobre la renta? El IVA no paga cualquier persona y el impuesto sobre la renta determinado. ¿Son los sensibles? Son los sensibles. No va por ahí la cosa. A ver los compañeros de acá. A ver compañero de cuadriculado azul. Sí, licenciado, perdón. No lo escuché, lo que pasa es que mucha bulla había afuera. ¿Me podría repetir la pregunta, perdón? Claro. ¿Por qué se considera que son poco productivos los impuestos directos? Considero que, por ejemplo, no tienen un objeto como tal establecido. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué tanta sea su producción desde ese punto de vista. Yo les hacía la comparación del impuesto del IVA y el impuesto sobre la renta. Porque el otro día que estuvimos hablando de los impuestos indirectos, se recuerdan que yo llegué hasta el final con este fenómeno de la población y dijimos los consumidores. Y les dimos la pregunta, ¿hay alguien que no paga impuestos? Con los ejemplos que les puse, creo que llegamos a la conclusión que todo el mundo paga impuestos. Pero los impuestos directos no les paga todo el grueso de la población. Un ejemplo sencillo aquí, los que estamos. El 100% de los que estamos aquí tiene vehículos. Habrá un porcentaje que no tiene vehículos. O sea, el impuesto de circulación de vehículos no abarca todo el grueso de la población. Va a un sector determinado. Igual cuando hablamos del UCI, que es otro impuesto directo. Vayan apuntando los ejemplos que les pongo de directo e indirecto, porque yo pregunto si te dos ejemplos de impuestos directos, si te dos ejemplos de impuestos indirectos. Porque eso no está en el material para mandar. Entonces, en el impuesto único sobre inmuebles, vamos a hacernos la pregunta. Todos los que vivimos en Guatemala somos propietarios de un pedazo de tierra. Todo lo contrario es el gran conflicto que viene en Guatemala. Entonces solo va a pagar ese impuesto un sector de la población. El impuesto sobre la renta también solo va a un determinado sector de la población. Los que con sus actividades tienen ganancias y los que estamos dentro del régimen de asalariado. Toda esa gente, por citar el mercado informal, toda esa gente podrá ganar plata, pero no está legalizada toda su actividad y no todos están en el mercado informal. Por eso se dice que son poco productivos, porque no abarca a todos los sectores de la población, sino a determinados sectores. Con los ejemplos que les di, yo creo que lo entendemos. La otra desventaja es que son poco elásticos. Por lo mismo de que son muy sensibles a los contribuyentes, porque saben cuánto es lo que pagan, no tan fácilmente pueden elevarse las tasas impositivas. Y les puse el ejemplo, no sé si fue aquí o en la otra sección, pero les puse el ejemplo que cada vez que quiere el Estado subir la tasa impositiva del impuesto sobre la renta, inmediatamente empiezan a salir en los periódicos, en la televisión, manifestaciones de que no es correcto subir ese impuesto, sino que
Si el Estado quiere recursos, lo que debe subir es la tasa del IVA. ¿Por qué? Porque es un sector muy exclusivo, llamémoslo así, el que tiene ganancias. Y entonces, ellos no están de acuerdo en que se suban las tasas impositivas. Nosotros, como trabajadores, estaríamos de acuerdo que en lugar de un 5%, hasta 30.000 de lo que se paga, nos subieran a un 10%. Nadie va a estar de acuerdo. Y entonces aquí la pregunta es, cuando todos los consumidores le suben la tasa, ¿nos damos cuenta? No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando llega al mercado de consumo, o sea, los consumidores, cada objeto es una mínima parte de lo que estamos pagando de lo que originalmente pagó el destinatario legal del impuesto. Aquí en Guatemala se dio hace algunos años, y yo diría fenómeno, porque en Guatemala nunca bajan las tasas impositivas. Lo que sucede es que siempre suben. Pues en esta última ley, donde se creó el impuesto sobre la renta, la tasa impositiva que pagaban las grandes empresas, las industrias, los que tienen excelentes ganancias, en lugar de pagar un 31%, bajó a 28%. Y entonces la pregunta es ¿por qué? El Estado lo que pretende son recursos. Y la razón fue porque el sector productivo del país se comprometió con el gobierno de turno que hizo esa rebaja, de que esa diferencia entre el 28 y el 31 de impuesto lo iba a invertir para generar más puestos de trabajo, para generar más producción, para activar la economía. Después las estadísticas del Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala establecieron que eso no se cumplió. Y entonces, ¿quién fue el único que se benefició con esa rebaja? Sector empresarial. Los contribuyentes que estaban dentro del proceso de la renta. Bueno, para avanzar un poco, veamos ahora las ventajas y desventajas de los impuestos indirectos. Aquí la primera es que son poco perceptibles para los que en realidad lo pagan. Son poco perceptibles para los que en realidad lo pagan. ¿Esas serían ventajas? ¿Ventaja o desventaja? Ventaja. Si ustedes no ven las ventajas como para los contribuyentes, esa es una ventaja para el Estado, porque son poco perceptibles para los que en realidad pagan. ¿Y por qué? Yo creo que a estas alturas ya, estas nuevas generaciones que yo miro, cuando van y compran un pantalón, una blusa, cualquier prenda de vestir, y les dicen 200 quetzales o 224 quetzales, no están pensando cuánto es el IVA. Díganme si no es cierto. No solo la tarjeta y pagan y cuánto fue de impuesto y cuánto es lo que en realidad el precio de que se están pidiendo, ya no lo saben. La generación que existía cuando se creó el IVA sí tuvo ese problema, pero porque el decreto ley estableció que al precio de las cosas había que calcular ese IVA. Entonces, iba uno a comprar un objeto 100 quetzales, pero cuando pagaba 107 quetzales. Después lo subieron al 12% y todavía tenían ese problema. Entonces, muchos de nosotros, les digo, porque yo me incluyo, siempre tenemos la curiosidad de saber cuánto es lo que realmente vale
ese objeto sin el IVA. Otro ejemplo, bueno, por eso lo... Una persona que dice que lo da más barato no paga IVA. Cuando nos piden. Eso que se está preguntando tiene que ver con el fenómeno de la traslación. Eso se daba antes, se llamaba traslación hacia atrás. Si me da tiempo, les decía, les voy a explicar ese fenómeno, porque es increíble cómo es que funciona para trasladar la carga tributaria o cuando la absorbe el propio cliente. Un ejemplo de esto, de lo que usted está diciendo. Marchas de ofertas, está el supermercado, y van y miran que sí está rebajada la verdura, está rebajada el otro producto, todo. ¿Pero se han dado cuenta por qué? Porque ya van a caducar los productos. Y ya van a vencer. Y entonces prefieren absorber, perder parte de la ganancia, ¿sí?, que perder todo. Porque ya al día siguiente eso no lo van a poder vender. Por la cuestión del consumidor, porque se van a entejar, porque ya la gente ya aprendió y ya ve cuándo va a vencer el producto. Aún cuando muchas cosas, es mentira, dicen vence hoy y todavía pueden utilizar de más tiempo. Bueno, realmente no sé si un año o 6 meses. Pero si ya lo probó. Ahora, hay otra cuestión, para terminar de contestarle. ¿Qué pasa cuando usted va y le dicen, ¿quiere rebaja? Paga mi factura, no porque le dice rebaja. ¿Sí? Pero a veces le dice, no te llamas factura y te lo damos más barato. Lo que le estoy diciendo. ¿Realmente esa persona dejó de cobrar el IVA? No. No lo dejó de pagar, por eso les decía el otro día, cada vez que nosotros compramos y no exigimos la factura, ese IVA que le estamos pagando a ese contribuyente, porque él es el contribuyente, es un dinero que él se va a quedar con él. Rápido. Crédito y débito. Un producto se los dan en 112 quetzales. El de débitos tienen 224 quetzales. Si hace la operación de débito y crédito, tiene más débito que crédito. Los créditos son las facturas que a él le dan, los débitos son las facturas que él emite. Entonces a él le han pagado 24 de IVA. Y usted hizo otra venta de 112, pero no la facturó. Entonces, ¿cuánto pagó él de IVA nada más? 12. Le resta los 24, los 12. Y se quedó con 12 quetzales. Así muy a la ligera, porque eso es parte del curso de derecho tributario. ¿Ah? Las ventas o servicios, no importa. Cada vez, ¿por qué la gente dice que el crédito solo debe utilizarse en las facturas que tengan que ver con el giro normal del negocio? Pero resulta que un abogado, al hablar de nosotros, no incluye solo los gastos de su oficina, sino que incluye las facturas de supermercado, porque lo llevan cada 15 días al súper, o sencillamente de la gasolina de los hijos, de la esposa, etc.
¿Tiene que ver eso algo con el negocio? No. Sin embargo, ese es crédito a su favor, entonces está inflando su crédito. ¿Para qué? Para que de todo lo que le paguen a él sus clientes del IVA le quede a él. O sea, ya no se lo traslada al fisco. No sé si los confundí más, pero vuelvo a repetir, no es tema de este curso. Pero solo para darle una idea. Bueno, sigamos con las ventajas. Perdón, ventajas. Estamos hablando de ventajas. La otra ventaja es que son más productivos. Son más productivos que los directos. Y la razón, creo que ya la comprendieron. Son más productivos porque gravan al grueso de la población. El impuesto lo pagan en la fuente. El que está produciendo, por ejemplo, bebidas alcohólicas, jugos, todo eso lo está pagando el que la ley está señalando como obligado. Pero cuando él vende los productos, recupera su dinero. ¿Y quiénes resultan ser los pagadores entonces? Todos los consumidores. Mientras que el impuesto directo solo es un pequeño sector de la población. Y otra ventaja es que graban a todo un sector de la población. ¿Se dan cuenta? Las tres ventajas están relacionadas. Pero aquí vienen las desventajas, que es lo que realmente nos afecta a nosotros. No son justos. Esta es la primera desventaja, no son justos. No cumple con la justicia fiscal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el impuesto lo pagan todas las personas sin importar su capacidad contributiva. Un ejemplo sencillo: un profesional y un artesano, casados los dos, las dos familias con hijos de 3 y 1 año, van al supermercado, necesitan comprar leche. El ingreso del profesional son 25,000 mensuales, el del otro son 5,000 mensuales. ¿Hay alguna variación en el precio por la diferencia de ingresos que tienen? Son tratados por igual. No son justos, porque no toman en cuenta la capacidad contributiva de cada uno de los sujetos. Yo creo que ya les había hablado de eso en la última clase. Les decía, ¿qué pasa con alguien que tiene un vehículo último modelo y un vehículo modelo 2000, por ejemplo, y de la misma marca? Desde luego, como ese es un impuesto directo, sí toma en cuenta la capacidad contributiva, va a pagar más el que tiene la mejor condición económica. Mientras que los impuestos indirectos, por eso no son justos, porque no toman en cuenta la condición económica de los sujetos que tienen que pagarla, porque al final todos son los consumidores. Siempre, un impuesto indirecto lo va a pagar siempre el consumidor. Bueno, esto es lo que podemos hablar de ventajas y desventajas de los impuestos. Hablemos algo de lo que se refiere al poder tributario del Estado. El poder tributario es algo de lo cual ha estado investido el Estado desde los estados antiguos. Y la mejor forma de decírselos es cómo
Desde Babilonia, el ejemplo que les cité, Código de Hammurabi, ya existían los tributos. En el estado feudal, los estados antiguos como Grecia, Roma, existían estos impuestos. Ahora bien, ese poder se ejercitaba en una forma arbitraria. Según quisiera el rey grabar a los miembros de aquellas sociedades, así lo hacían. Y la forma de cobrar esos impuestos era incluso violenta. Creo que eso lo expliqué el primer día de clases, cuando hablábamos de las 4 funciones que tenían aquellos estados. Que la policía no era para dar seguridad, y me acuerdo que todavía decirle con comillas, sino que esa policía era para cobrar los tributos. Cuando no tenían para pagarlo, pues decomisaban todos sus bienes, aves, siembras, los ponían a trabajar a favor del rey. En el año de 1215 se creó por primera vez una constitución, y eso sucedió en Inglaterra. En ese año de 1215, por primera vez se limitó el poder tributario que tenía el rey, y entonces se estableció en esa constitución que el rey ya no podía crear impuestos, y se separaron los bienes del rey con los bienes del Estado. Desde luego no fue una cosa así tan radical, porque los que crearon esa constitución fueron los lores, representantes del pueblo inglés. Pero ¿quiénes eran los lores? La misma gente que estaba de la aristocracia, familiares del rey, o de la iglesia. Cuando se recuerdan ustedes que la iglesia en ese tiempo jugaba un papel muy importante y tenía mucho poder. Y desde el momento en que se dijo en esa constitución que los lores, representantes del pueblo inglés, eran los que iban a crear los impuestos, ¿qué fue lo que nació? El Parlamento. Los lores son los miembros del Parlamento. Pero cuando dejaron plasmado eso en esa constitución, ¿qué fue lo que nació? ¿Qué fue lo que nació cuando le dijeron al rey que usted ya no va a crear impuestos? Lo vamos a hacer nosotros. El Parlamento. ¿Qué quiere aplicar? División de poder. ¿Qué hace el Parlamento, que es sinónimo del Congreso aquí en Guatemala? Legislar. Entonces, ¿qué fue lo que nació en ese momento? El principio de legalidad. Por primera vez surgió el principio de legalidad, en que ya no podían existir impuestos si no existía una ley que estableciera su nacimiento. Y ese principio de legalidad ya en la actualidad en nuestra Constitución está plasmado en forma expresa en el artículo 239. La Constitución anterior no lo tenía en forma expresa, pero sí decía que el Congreso de la República era el único facultado para crear impuestos. Ahora el 239 dice el principio de legalidad, e incluso la Constitución da en ese artículo los elementos estructurantes que debe contener una ley que va a crear un impuesto. O sea, el Congreso de la República va a crear un impuesto, tiene obligadamente que incluir todos los elementos que ahí señalan. Entonces, ¿qué es el poder tributario? El poder tributario no es más que el jus imperium, con que se encuentra investido un Estado. Es la facultad, en otras palabras, que tiene el Estado de crear impuestos. Pero en la actualidad, ya no como en el pasado, era la voluntad del rey
o de un señor feudal que era poderoso. En la actualidad ese poder tributario solo se puede manifestar a través de la ley. Eso es la parte esencial de hablar del poder tributario. Que es una facultad exclusiva del Estado. Y entonces yo les hago la pregunta: si la teoría dice que el poder tributario es una facultad exclusiva del Estado para crear impuestos, ¿cómo entendemos aquella figura de Mauricio Duverger que nos hablaba de la parafiscalidad? ¿Se recuerda qué es la parafiscalidad? ¿Alguien se recuerda qué era la parafiscalidad? Acaba de pasar el examen. Son pagos obligatorios. Son pagos obligatorios. Son pagos obligatorios. Sí, la parafiscalidad son pagos obligatorios. Pero ¿cómo es que funciona? Solo se paga y no se recibe nada a cambio. No se paga y no se recibe nada a cambio. Cuando usted tenga 65 años de estar ejerciendo la abogacía, va a recibir una pensión. ¿Por qué estoy hablando del colegio de abogados? Porque el colegio, en los colegios profesionales, les dije yo, son los ejemplos de parafiscalidad de la Guatemala. La parafiscalidad, y cada vez que hay oportunidad, son pagos que se realizan al Estado, por un lado, pero que también se pueden realizar pagos a los particulares. Y por eso él en su clasificación les decía, no incluye las contribuciones especiales, solo habla de impuestos, tasas administrativas y luego dice parafiscalidad. ¿Por qué? Porque en la parafiscalidad quedó implícita las contribuciones especiales que se le hacen al Estado, pero además pagos que se le hacen a particulares. ¿Viola eso el principio de legalidad? ¿Sí o no? Ah, la compañera de azul. Yo digo no. ¿Cómo? No se está violando la ley porque los colegios profesionales no fueron creados mediante un reglamento o una resolución X, sino que es una ley que creó el Congreso de la República. Lo único que sucedió ahí es que se extendió ese poder tributario que tiene el Estado hacia un particular, que en este caso son los colegios profesionales, pero no hay violación del principio de legalidad. Algunos dicen, claro que es violar la ley por el hecho de que un particular no debiera de tener esa facultad, e incluso ustedes ya vieron que se paga impuesto del timbre notarial, impuesto del timbre forense, y siempre he dicho yo, mal llamado impuesto, porque impuestos son los que les pagamos al Estado. Eso debería de llamarse contribución, no sé qué, pero nunca impuesto. Pero como a nadie le afecta, nadie ha dicho nada al respecto. Entonces el poder tributario, y vamos a la doctrina del poder tributario, sin mezclarla con clasificaciones como la de Mauricio Duverger, esa es una facultad exclusiva del Estado para poder gravar la economía de los particulares. O sea, mediante el ejercicio del poder tributario, el Estado grava la economía de los particulares. Es una facultad exclusiva
en la cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque son disposiciones unilaterales del Estado. No son disposiciones en las cuales el Estado haya entrado en un acuerdo con la sociedad, a excepción del caso que les puse del impuesto sobre la renta. Pero de ahí para adelante, siempre el Estado va a crear un impuesto, va a modificar una tasa impositiva, va a ampliar su cobertura, etc. Eso lo decide el Estado. ¿Quiénes son los que constantemente se mantienen estudiando cómo obtener más dinero a través de los impuestos? En la SAT hay un departamento de estudios económicos que se dedica a eso. En el Banco de Guatemala hay otro departamento, en el Ministerio de Finanzas hay otro departamento. Todos los años hay una convención, una en América y otra en Europa, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, donde se cruzan toda la información. Y vos que estás cobrando, yo no lo tengo, dame el paquete. Y ustedes qué están haciendo, cómo están controlando tal defraudación tributaria o evasión tributaria. Es una cruza de información total. Recuerda que hace algún tiempo la SAT, justamente con el Ministerio de Finanzas, pretendían crear un nuevo impuesto con la emisión de cheques. Que cada cheque que se iba a emitir, sin importar el monto, iba a pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque en otros países eso no sucede. Sin embargo, aquí hubo mucha presión por parte de los bancos, que es un poder económico, definitivamente no lo despegar. Si hubieran sabido que ya no se iban a utilizar los cheques, sino que las transferencias que ahora comúnmente hacen los cheques están desapareciendo, pues creo que no hubieran tenido ningún problema. Bueno, volviendo al el poder tributario, entonces es una facultad exclusiva que tiene el Estado para gravar la economía de los particulares a través de los impuestos. Estaría diciendo a través de los tributos. ¿Cuáles son las características de este poder tributario? Una característica es que son abstractos. Este es un poder abstracto. O sea, es algo que no se puede cuantificar, no se puede decir que tiene volumen, no se puede decir que tiene peso. ¿Por qué? Porque sencillamente es la voluntad que manifiesta el Estado a través de las leyes. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Lo sentimos cuando están grabando en nuestros bolsillos, cuando estamos desembolsando dinero para pagar el impuesto. Luego se considera abstracto. La otra característica es que se considera permanente. Imagínense ustedes, tal vez es un ejemplo demasiado subjetivo, pero pensemos en un día y hubiera una huelga por diversas circunstancias que esté pasando y que nadie pagara impuestos. ¿Qué le pasaría a ese país? Alguien está pensando, pues no tenemos que comer. No, pero que se prohibieron antes. Ese día nadie paga impuestos. Solo vuelvan su mente a lo que yo les expliqué de la actividad financiera del Estado. ¿Dónde coloqué la actividad financiera del Estado? En el centro de aquel cuadro que hice. Y dije, esta actividad es la que permite que todas las demás actividades del Estado puedan cumplir con sus fines. Por eso el poder tributario se considera un poder permanente, porque el Estado no puede subsistir
sin el ejercicio de él. Mientras exista Estado, va a existir esa facultad con la que está investida el Estado. Yo les mencionaba que incluso en los países socialistas se pagan impuestos. Y nadie puede hablar de comunismo, porque ustedes perfectamente saben que no existe un país comunista. Existen países socialistas. Y en esos países también se cobran impuestos. Por eso se considera que es un poder permanente. Mientras exista el Estado, va a existir el ejercicio de esta facultad. Es irrenunciable. Otra característica. Es irrenunciable por el hecho de que el Estado necesita de esos recursos para poder cumplir con sus fines. Cuando hablamos de la actividad financiera del Estado, se recuerda que les mencioné que eran dos las principales fuentes que tenía el Estado para captar recursos. Y a pesar, en la clasificación, ahorita me estoy recordando, en la clasificación de Julián y Consult, les dije yo, la clasificación subjetiva, no se las explico porque es parecido a hablar de impuestos originarios privados, ¿recuerdan? Pero había una pregunta que decía cuál era la clasificación subjetiva de los recursos públicos. Increíblemente, la contestaron más que la pregunta de existe dos clases de tributos. No entiendo yo la mentalidad de la gente. Y ahorita me estoy acordando por esta cuestión que estoy hablando. Bueno, volviendo al tema, estábamos en la característica de el Estado necesita esos recursos. El presupuesto de la nación, no sé si lo he mencionado, pero el presupuesto de la nación se cubre en un 75% con los impuestos. Un 75% de los impuestos. Y el otro 25% de las actividades propias del Estado. Así es como está repartido el presupuesto de la nación. Entonces, ¿cómo va a renunciar el Estado a crear un impuesto único? ¿Sí he hablado del impuesto único? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, el impuesto único es una utopía. Y es un tema de la teoría general de la administración. Y yo les voy a entregar un material para que lo lean y se van a dar cuenta cómo a través del tiempo lo han querido implantar. Pero lo que más pena y risa me da es que en una candidatura para el gobierno pasado, un asesor del que quería ser presidente le dijo que su caballito de batalla debía de ser el que iba a eliminar los impuestos y que lo que iba a crear era un impuesto único. Desde luego, a la mayoría de la población eso le resulta atractivo, que se van a eliminar los impuestos y que se va a crear un solo impuesto. Y claramente va a pagar impuestos entonces los que sí tienen dinero. ¿Cómo podría subsistir un Estado así si aún los impuestos que ha creado de forma extraordinaria después los ha convertido en impuestos ordinarios? Por eso es que no puede renunciar al ejercicio de esa potestad. Otra característica, son indelegables. En la doctrina se establece que el Estado no puede delegar esa potestad en terceras personas. Es algo que solo puede y debe ejercitar el Estado. Sin embargo, ya analizando otras doctrinas, nos damos cuenta que el Estado sí ha delegado esa potestad de cobrar tributos.
Como es el caso, les puse el ejemplo de los colegios profesionales. Y la última es la territorialidad. Territorialidad. Ese es un poder que el Estado únicamente puede ejercitar. Y el Estado puede ejercitar dentro de sus fronteras, dentro de su territorio. El Congreso no puede crear leyes, para que tengan efectos en los países vecinos, por ejemplo. Los impuestos los crea el Congreso para afectar la economía de los particulares que están en su territorio. Tal vez alguien se recuerda que en alguna oportunidad Guatemala, Honduras y El Salvador, Guatemala, Honduras y El Salvador hicieron un convenio, las administraciones tributarias de esos países, y empezaron a cobrar impuestos. Por ejemplo, en la frontera de Honduras con Nicaragua se pagaban impuestos de Guatemala. En la frontera de Salvador con Nicaragua se pagaban impuestos que le correspondían a Guatemala. Y en la frontera de México con Guatemala se pagaban impuestos de Honduras y de El Salvador. ¿Cómo pudo suceder eso? Si hablamos de territorialidad y que la ley es únicamente para tener efecto en el territorio. ¿Qué explicación le podrían encontrar a eso? Yo. La tercera son la nacionalidad de la persona que fuera a ¿La cuál? nacionalidad. La nacionalidad. ¿Con algún tratado? ¿Cómo? ¿Con algún tratado? ¿Con algún? ¿Tratado? ¿Algún tratado? ¿Qué convenio? Los tratados, recuerden ustedes, son diferentes a los convenios. Los tratados hay un incluso ya hay los convenios son que generan a instituciones de menor nivel. Sí, fue un convenio, fue un tratado. La forma como funcionó eso es que se detectó que las mercancías que venían de otros países de forma terrestre ingresaban, por ejemplo, de Nicaragua a Honduras y venían de Panamá, donde hay un puerto libre. Y los documentos decían que venía para Guatemala, pero a Guatemala jamás ingresaban esas mercancías. Lo mismo mercancías que venían de Estados Unidos. Decían que iban para El Salvador, para Honduras. Los conocimientos del parque terrestre, las facturas, toda la documentación. Y entonces eso fomentó el mercado negro. Y aparte de fomentar el mercado negro, vino a causar un daño en los ingresos tributarios. Entonces el convenio fue que El Salvador, Honduras, ponían donde están las fronteras de Guatemala sus casetas para que esas mercancías de una vez pagaran impuestos. Entonces, ¿qué sentido tenía que ya se quedaran aquí en Guatemala? De todas maneras, ya habían pagado el impuesto. Y tal vez por eso han oído ustedes que existen las rutas fiscales. Las rutas fiscales que ha creado la SAT hace muchos años, casi desde el principio, es que los contenedores tienen una sola línea para poder circular cuando van para otro país. Por ejemplo, no tendría que alguien que va para las días que van para El Salvador no tienen nada que andar haciendo por Cobán, ¿explico? O qué va a estar haciendo por el Taluleu o por Chaperico, está saliendo de su ruta fiscal. Ese es un ejemplo que les puedo poner, pero que no ha violado esa característica de territorialidad, porque fue un convenio y fueron impuestos existentes en cada uno de esos países
que se cobraron fuera de las fronteras, pero que los dineros siempre ingresaron en el país a donde correspondían. Por los mismos proyectos políticos, algo que estaba funcionando bien, por los mismos proyectos políticos, diversidad de criterios entre los gobernantes, esa cuestión desapareció. Ese convenio desapareció. Bueno, preguntas. Vamos a hablar sobre eso. Preguntas sobre el poder tributario. Sí, perdón, no es sobre eso, pero ¿me podría aclarar cuál era la diferencia entre el tratado y el convenio que dijo? Perdón. Yo sé que no es de eso, pero No nos quiere dar una clase de... es que no lo tengo muy claro. Yo le diría así fácilmente, no soy internacionalista. Cuando hablamos de las fuentes del derecho tributario, se tiene contemplado como fuentes los tratados y los convenios, pero basados en el principio de legalidad. Ese tratado y ese convenio nos van a explicar, tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. El tratado se realiza a nivel de estados y por eso cada estado para la discusión nombra ministros plenipotenciarios, o sea, son los que llevan la voz cantante del estado que representan y pueden llegar a acuerdos y finalmente ya traen la minuta discutida al presidente que corresponda para que se apruebe. Y ya regresa al ministro plenipotenciario y aprobado el tratado a ese nivel. Pero para que surta efectos aquí en Guatemala, para que surta efectos debe ser aprobado por el Congreso. Ustedes que ya recibieron derecho constitucional, a mí me hacen una pregunta y salgo con otra para ustedes. Ustedes que ya estudiaron derecho constitucional, ¿cuál es la única excepción? La jerarquía constitucional es que la Constitución y derechos humanos tienen Los derechos humanos. Los derechos humanos. Bien, el caso del convenio es que se realiza a niveles inferiores. Por ejemplo, hay muchos convenios, y ahí sí en lo que yo conozco, convenios a nivel de las administraciones tributarias. No importa que aquí sea una SAT y ahí en El Salvador siga siendo un órgano ejecutivo. Pero tienen la facultad para hacer convenios para facilitar la actividad que les corresponde. Es lo más que les puedo explicar, porque no voy a tener que hablar para el otro. Bien, una pregunta del poder tributario. No se va a avanzar. Veamos ahora lo relacionado con la tasa. Cuando escriban tasa en el examen no lo pongan con C. Con S. No sé, con leche. Lo que se toma en el La café. tasa es otro tributo. Pero es el otro lado de la moneda, el impuesto. ¿Por qué es el otro lado? En el impuesto de sucesión no hay contraprestación. Y es obligatorio. Son dos cosas totalmente diferentes a lo que es la tasa. La tasa es un pago voluntario y siempre va a existir una contraprestación. ¿Por qué se considera la tasa como un pago voluntario? Porque el pago de las tasas no surge como algo obligatorio, porque las tasas se pagan por un servicio que nos van a proporcionar.
Por eso vieron ustedes que se clasifican en administrativas y legales, creo que las judiciales. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, la energía eléctrica, es obligatorio tener energía eléctrica como en su casa. ¿Cuántos lugares no ve uno en determinados sectores de la ciudad que el generador está en una etapa? ¿Por qué? Porque no pagaron, no tenían por qué pagar precisamente. Con una casa nueva que no tiene controlador. Porque eso no es obligatorio. Se vuelve obligatorio el pago de la tasa cuando usted ya manifestó su voluntad de que le presten el servicio. En ese momento, desde luego, ya hay obligatoriedad, porque es. Pero el impuesto no funciona así. En el impuesto usted compra su casa y automáticamente le nació la obligación de pagar. No le dijeron, ¿quiere pagar o no quiere pagar? Cuando ustedes empezaron a trabajar, pues empezó la carrera, empezaron a trabajar. Llegaron y le dijeron, usted va a ganar 5,000 quetzales. Qué felicidad. Pero cuando le entregaron su cheque, ya no fue de 5,000. ¿Por qué? Porque había descuentos. Descuento del impuesto de la renta, descuento del IX. Le preguntaron a uno, ¿usted quiere ser parte del IX? No, porque ahí no tiene bien, las citas las dan muy lejos, no se muere uno. No, eso no. No es cierto. Es un tributo, una contribución especial, es algo obligatorio, igual que el impuesto sobre la renta. Entonces, en la tasa vamos a encontrar que la voluntariedad como principal característica de la tasa se refiere al hecho de que primero manifestamos nosotros la voluntad de que se nos preste un servicio y es posteriormente que surge la obligatoriedad del pago, al contrario del impuesto. Y que siempre que pagamos una tasa, pues vamos a percibir un beneficio, vamos a percibir un servicio, una contraprestación. Si ustedes van a cualquiera de los registros existentes, por cierto que nos pregunta de privado, el derecho administrativo, ¿cuántos registros hay? Es una pregunta que se hace. Entonces, van ustedes al registro de la propiedad, ya pagaron su crédito, tienen su carta de pago, el registro les está obligando a que lleven la carta de pago. No, ustedes quieren liberar el gravamen, entonces van y presentan la carta de pago. Y desde luego ya cuando la presentan y que van a operar, cobran la tasa que tiene establecida el registro. Y cualquier otra operación, certificaciones, anotaciones. Dicen algunos, yo fui a un remate, dice algún abogado, yo fui a un remate, el oficial me cobró por hacer el remate, yo no debió haberme cobrado. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Ustedes que van a los tribunales, todo por fuera. Creo que estábamos rematando. El organismo judicial tiene un reglamento donde establece tasas por los servicios que presta. Y el remate es un servicio. Y lo que se paga es por algo que realmente ya no lo hacen todos los juzgados. ¿Qué es lo que se paga
es porque tiene que haber en la puerta alguien que está diciendo que se va a realizar un remate, tal y muere. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo? Pregón. Entonces lo que se está pagando son los pregones. Pero si van ustedes a pedir una certificación de la sentencia donde se señala parte de los alimentos que tienen que pagar, pues no. Tienen que pagar por esa certificación. Pero están obligando a la señora para que vaya a sacar esa certificación para que pueda demandar. No. Ella quiere demandar y necesita ese documento. O sea, ahí está la voluntariedad. Desde el momento en que les prestan el servicio, se vuelve un pago obligatorio. Otro ejemplo, el zoológico, hoy colabora. Yo creo que ustedes ya ni se acuerdan, pero los que tienen hijos que están aquí se los han llevado. ¿Se paga por entrar o no? Sí. ¿Por qué estamos pagando? Porque quieren ver los animales. Ustedes van a un museo, a un zoológico con sus hijos o con sus hermanos, pero porque quieren ir a relajarse, ir a recrearse. Yo conozco. Ir a comerse un helado, tantas cosas que se pueden decir. Ustedes están recibiendo un servicio. Están recibiendo satisfactores, distracción, y por eso están pagando. Yo creo que con esos ejemplos estamos más que claros. Bueno, tiene otro, el agua. El agua es un líquido vital. Un líquido vital. Pero si alguien no tiene para pagarlo, por lo menos en la provincia, va a pedir que le conecten el agua. Si no tiene dinero con qué pagar el agua, lo que va a hacer es un pozo. En las áreas rurales, porque lo que hacen son pozos. En el momento en que ya hay agua entubada, que es como le llaman, ya le dicen entubada y no potable, ¿verdad? Que máximo ya en sus bocetes. Lo que está pasando, ya la gente dice, no, el pozo no, mejor paguemos el agua. Pero nació la voluntad primero de recibir el servicio. Y así puedo hablarles de un montón de ejemplos, pero yo creo que con eso no son suficientes y mejor le damos las características para que tengamos que entender lo que es la tasa. La primera característica entonces es la voluntariedad. La voluntariedad. Ya explicamos a qué se refiere. Luego viene otra característica que es la equivalencia. Equivalencia. ¿En qué consiste la equivalencia? La igualdad de bien. Dice el compañero, la equivalencia es la igualdad. Lo que yo recibo es lo que voy a pagar. Hace muchos años, ustedes iban a la municipalidad a solicitar una certificación de nacimiento y se las iban a extender dentro de 3 semanas. Así era como funcionaba. Iban al registro de la propiedad de una certificación y también 3 semanas. Eso fomentó mucho actos ilegales. ¿Por qué? Porque afuera de la municipalidad estaban los encargados de decirle en 48 horas a la consigo, 3 días a la consigo, pero es tanto. Y estaban de acuerdo con los que certificaban. ¿Qué pasó? Más adelante, para agilizar el servicio,
ya no hicieron certificaciones transcritas, porque ya venía la fotocopiadora en pasos agigantados, y entonces solo fotocopiaban el libro y con un gran sello lo plasmaban atrás y ya le entregaban con menos tiempo su certificación. Pero eso significó que aquello que se tardaba 3 meses era una cantidad de dinero mínima. Cuando ya fue con fotocopias y ya hubo más celeridad, el precio subió. Una soja, la tinta. Cuando ya en el registro de la propiedad, los sistemas informáticos y todo esto que hay en la actualidad, le extiende una certificación a uno y llega en cuestión de unos 2 o 3 días, si usted como notario paga el servicio para que lo pueda hacer directo, puede ser el mismo día. Eso tiene un costo. Tiene un costo. Entonces se paga mucho más dinero. Y a eso se refiere precisamente la equivalencia. Que uno paga una cantidad de dinero en atención al servicio que me están prestando. Y por eso es la otra característica, la efectividad. Cuando el servicio es efectivo, no hay ningún problema en pagar una cantidad mayor por la celeridad con que nos están prestando el servicio. Hay gente aquí que todavía pagó 5 centavos para un bus urbano. Yo. Bueno, yo tengo a 2 supervivientes, tengo 3. Yo también. No me acuerdo, yo creo que Salieron los En aquel tickets, tiempo, salieron los tickets también para cuando uno estudiaba, uno pagaba con ticket escolar. en aquel tiempo se pagaban 5 centavos. Ahí subió a 10. Más barata la gasolina, no había tanto tráfico, etc. Pero ¿qué clase de servicio era el que daban los buses? Malo. Había un bus que se iba por esta parte de atrás de Pamplona. Recuerdo yo a Laza, creo que era la. fue en Serrana, a pequeño. No había asientos, solo estaban los hierros. Ahí iba agarrado uno y todos parados, en medio se metía la gente. Ahora hay el metro. ¿Dónde se va a parar la gente? Pero no te agarra de los asientos, tiene corredores. Y se mueve mucho más rápido, más continuo el servicio. En las horas pico no se puede seguir mucho también. Pero igual te van todo el tiempo ese tráfico. Estoy poniendo de tiempo. Eso sucede aquí en Guatemala y en países europeos incluso. Disminuye en otros países porque existe el metro. Guatemala no te lo ofrezcan. Todavía creo que estamos Celeridad, ¿verdad? La última. Efectividad. siguiendo con ese tema de la efectividad y la equivalencia, actualmente el metro solo se paga un espectáculo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no es la iniciativa privada que está prestando el servicio, sino que es la municipalidad. Entonces ella está asumiendo parte, por la mayor parte de los costos. La iniciativa privada, recuerden ustedes que por cada servicio que presta, ¿cuál es su principal interés? El lucro. Por eso hablábamos de las empresas estatales. Las que prestan servicio público deben de existir porque eso es para ascender, para competir con los que quieren buscar en la privada. Pero volviendo al tema de las tasas, entonces en la tasa hay una contraprestación, pero es la contraprestación que se da, tiene que ser un equivalente en relación a lo que se paga, porque debe de ser efectiva. La otra es que el servicio debe ser divisible. El servicio debe ser divisible.
de dividir. Lo que significa que independientemente cualquier persona puede requerir la prestación del servicio. O sea, acá está particularizado, en otras palabras. La otra característica es que se basa, tiene que basar en ley. Y aquí, bueno, voy a explicar algo más de eso, de que se basa en ley, solo hablo de la última. Lo recaudado, o sea, lo que se percibe, se utiliza para el mantenimiento del servicio. ¿A dónde va lo que se paga de impuestos? ¿A dónde va? No nos puede descontar lo demás. Al fondo común del Estado, la cuenta del Estado. Las tasas no van al fondo común. Las tasas quedan en poder de la entidad que está prestando el servicio y debe de ser utilizado para mantener el servicio. Los que han leído por pura casualidad el arancel de los registros mercantiles y de la propiedad, por ejemplo, ahí van a encontrar cómo se divide todo el dinero que ingresa al registro. Está desde lo que gana el registrador principal, porque ahora hay varios registradores auxiliares, lo que ganan los operadores, lo que ganan los administrativos, porque también hay administrativos, y el porcentaje que se utiliza para el mantenimiento de los sistemas. Antes era para el mantenimiento de los libros, ahora es parte para seguir manteniendo los libros, pero un mayor porcentaje para mantener los sistemas. Ustedes saben lo que implica tener un sistema, una computadora, una impresora, etc. Por eso dice que la utilización de lo recaudado es para mantener la prestación del servicio. O sea, los recursos se quedan en poder del que está prestando el servicio. Bueno, ustedes ya muchos están platicando aquí adelante. Por favor. Entonces, vamos a encontrar una característica, yo creo que ya la dije, que siempre hay una prestación, ¿verdad? Entonces, pues vamos a esto de que se basa en ley. Es una característica que está citada en la doctrina. Pero Guatemala tiene un grave problema con respecto a esto. En el artículo 239 de la Constitución quedó plasmado que el Congreso de la República es el único que puede crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Y entonces la pregunta es, ¿y las tasas? ¿Por qué omitió el legislador extraordinario las tasas? Si las tasas son un tributo y se rigen por el principio de legalidad. Porque de ahí depende de la subsistencia de la municipalidad. No. Eso eran los arbitrios. Porque depende de la entidad que brinda el servicio. No, creo que no es lo mismo. Creo que no lo van a poder comprender porque no hemos explicado en qué consiste los arbitrios. Pero sí, en términos generales, antes de esta Constitución, todas las municipalidades creaban arbitrios a su antojo, como dijo un compañero. Sencillamente necesitaban recursos y presentaban al Consejo Municipal para que crearan un arbitrio, arbitrios tan ilógicos, pero que les representaba a ellos ingresos. Por ejemplo, de lo que yo conozco de la costa sur, en el municipio de Mazatenango,
municipios que están aledaños o aldeas que están aledañas y que hay mucha granja donde tienen siembras de naranja, tienen siembras de limón, crear arbitrio para que cada millar de naranjas que iba a la cabecera departamental pagara un arbitrio. Imagínense ustedes a qué extremos se llegó de grabar a estos laboristas por llevar estos productos agrícolas a la cabecera departamental pagaran. Para no ir tan lejos, el tejar. ¿Cuál es la principal producción del tejar? Ladrillo, teja y una variedad de cosas que la tierra la tiene. Pues pagaban arbitrios por cada ciento, por cada millar de teja o de ladrillo que venía de allá para Guatemala o para otros municipios. Guatemala llegó a tener, yo tengo la compilación de arbitrios que se cobran en Guatemala, y es de este grosor, más de 100 arbitrios. ¿Pero por qué? Porque las municipalidades no tenían más entradas. Entonces, dijo el legislador constitucional, les vamos a quitar ese poder a las municipalidades. Los arbitrios solo los va a crear el Congreso. Y dejaron por un lado las tasas. ¿Quién fue el asesor o los asesores? No sé. Pero dejaron por fuera las tasas. Y entonces, ¿qué hacen las municipalidades en la actualidad? Por cada arbitrio que van a crear, van al Congreso de la República. Ustedes saben, los que leen el diario oficial, ¿han leído algún arbitrio que apruebe el Congreso de la República? No. Las municipalidades, una municipalidad, no voy a decir el nombre, presentó su proyecto de arbitrios a un Congreso hace muchos años, y el Congreso, siempre en ese interés, no lo aprobaba y no lo aprobó. Entonces alguien dijo, que es el abogado, pero ¿por qué vamos a crear arbitrios? ¿Por qué no creamos tasas? ¿Por qué no creamos tasas? Y empezaron a crear tasas, pero que en su naturaleza son arbitrios. Y entonces, ahora en el diario oficial constantemente aparecen todas las municipalidades las actas donde los consejos municipales aprueban tasas, pero esas tasas que están creando no tienen ninguna contraprestación, o sea, son arbitrios disfrazados de tasas. Pero cuando esas tasas están creando las municipalidades actuales perjudican únicamente a sectores económicos desposeídos, estos sectores las pagan. Pero vayan ustedes a ver, cuando una municipalidad crea un arbitrio por cada poste que va a utilizar una telefónica o que va a utilizar un servicio de cable, inmediatamente estas empresas interponen acciones de inconstitucionalidad. Y hay una doctrina de más de 100 sentencias en la que la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de estos sectores. Pero ¿cómo aquel que va a pagar 10 quetzales por su millar de naranjas va a contratar a un abogado para interponer una acción de inconstitucionalidad? Sí. Ninguno de ustedes cobraría menos de 10,000 quetzales dando barato para contratar una acción de esa naturaleza. Y entonces siguen creándose arbitrios, pero con el nombre de tasa. Y el legislador constitucional violó la doctrina al no incluir las tasas dentro de las obligaciones del Congreso, siendo este de naturaleza monetaria. ¿Alguna pregunta? Bueno.
Bueno, nos vemos el próximo. La próxima semana es. En línea. No, no hay que estar atento. Oigan, mira, un par de comerciales. Está difícil que realmente yo pueda hacer los laboratorios aquí en casa. Así que no les ofrezco esta semana porque voy a salir, pero el lunes ya les voy a mandar los laboratorios de la ley orgánica del presupuesto, de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y de la ley de libre negociación de divisas. Mi consejo es que no los contesten, primero lean la ley. Vean la ley. Les ayudó, porque ya estoy terminando de calificar, les ayudó mucho la parte práctica para la persona que van a tener. Pero estas dos leyes no son cortas como las que veo, son más articuladas. Entonces, veanlas primero y después contesten los laboratorios. Y si yo les mando, que no lo pueda hacer virtual también las respuestas, comparen su respuesta con la respuesta que yo les doy y antes de tachar lo que ustedes pusieron, lean el artículo que yo les estoy dando para que se sepan ubicar en el caso que les estoy presentando. Esta es la forma de utilizar los laboratorios. Les va a ayudar mucho si siguen con la intención de no estudiar la doctrina. El próximo día.